Buen día, bienvenidos a la conferencia del módulo 4 correspondiente al tema de políticas públicas. Como ustedes se acuerdan, el objetivo de este módulo es el de que se comprenda y se reflexione sobre todo lo que son los procesos de toma de decisiones, la lógica de poder en las que se desarrolla la gestión pública y las principales reformas dirigidas a la generación de valor público. Y así, por ejemplo, en el contenido del módulo 4 tenemos todo lo que es la reforma vinculada al tema de descentralización del Estado, lo que es el ordenamiento territorial o bien lo que es la política ambiental, como algunos ejemplos de reformas que están en marcha en nuestro país, así como también tenemos otro tipo de reformas como gestión de recursos humanos o modernización de la gestión pública, como hemos visto en otras conferencias. El día de hoy yo quisiera concentrar la conferencia en repasar rápidamente el tema del concepto de políticas públicas, que igual les pido por favor que revisen el material que les he entregado, donde hay muchísimo más información, pero quiero entrar a este tema para entrar a ver dos cosas vinculado a lo que es la parte correspondiente a la aprobación de la política pública, cuáles son los factores o los elementos que pueden influir finalmente en cómo se adopta o se toma una decisión, o por qué determinada decisión se adopta en un momento determinado del tiempo y no en otro. Y eso tiene que ver con los temas de ventana de oportunidad, el tema de la agenda, quiero que entremos a distinguir lo que es la agenda pública de la agenda gubernamental, y otro tema que es la adopción de precedentes, temas que eventualmente aprobamos en un momento determinado del tiempo y esto nos genera un impacto de manera que en otros sectores o dentro del mismo sector se empiecen a generar demandas que involucran la adopción de decisiones similares a esta que se adopta. Y por otra parte quiero que veamos ya lo que involucra la parte del proceso de implementación de la política pública, porque acá la forma en que el gestor público tiene que prepararse para que esta política efectivamente se implemente, involucra mirar quiénes son los afectados. ¿Es una reforma o es una política que involucra una reforma que es que opera más en el ámbito público, donde quienes se van a ver afectados son los ciudadanos? ¿O es una política que involucra lo que es el funcionamiento del Estado, en cuyo caso con quienes tengo que lidiar y a quienes tengo que convencer y a quienes tengo que mover y alinear a este esfuerzo es a las personas que trabajan dentro del sector público? Y ahí nos movemos más en la arena burocrática. ¿Cómo enfrentamos la implementación? Involucra mirar quiénes son los afectados con esa política pública. Y estos son los temas de la arena política y la arena burocrática que vamos a conversar más adelante. Entonces, lo primero es volver a mirar o ensayar lo que era el concepto de política pública. Una política pública no es un fenómeno objetivo dotado de un perfil evidente y bien definido, no es que un país sepa que tenemos que ir por este rumbo y mediante esta forma de intervención vamos a resolver un problema que hemos encontrado en la sociedad. No, normalmente es un tema que se va construyendo, donde se van alineando voluntades, donde eventualmente miramos a otros países qué cosa ha funcionado, qué cosa no ha funcionado, donde además tenemos que mirar a nivel interno cuáles son los valores, costumbres, y en función de eso se va moldeando y se va definiendo en un momento determinado del tiempo y se toma una determinada decisión. Y entonces por eso existe la necesidad de detectar cuáles son esos temas significativos a la hora que definimos una determinada política. Primero es qué opciones, qué alternativas hay, porque nunca hay una única forma de enfrentar un problema. Y por tanto es muy importante que cuando se está planteando una determinada política veamos qué distintas alternativas hay, donde inclusive una alternativa podría ser no hacer nada por el momento. Y ver cuál es el costo, cuál es el beneficio, cuál es el impacto que podría tener determinada alternativa sobre otras. Puede pasar, como ha pasado en ciertos países, que eventualmente tenemos una propuesta que es sólida a nivel técnica, con muchos componentes, y sin embargo el costo político es tan alto que finalmente se define que es mejor empezar con solo una parte y todo lo demás prorrogarlo eventualmente para el siguiente gobierno o en otro momento donde existan mejores condiciones. Entonces es muy importante mirar las alternativas y mirar no solamente el componente técnico, sino también lo que involucra a nivel del costo político esa implementación o la adopción de una determinada política.
Lo otro es que cuando hablamos de política, la política pública puede expresarse a través de, por ejemplo, normas que expresan o que definen la acción del Estado para determinados servicios. Por ejemplo, todo lo que es la atención del seguro materno-infantil, ¿no? Ahí tenemos una norma que establece una determinada política. Puede ser también que una política pública se entienda mirando un marco normativo determinado donde tenemos un conjunto de normas. No es una sola ley, sino que tenemos que mirar un conjunto de leyes vinculados a ese tema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación de los servicios, el servicio de telefonía, el servicio de transporte. No tenemos una sola norma, tenemos un conjunto de normas y por tanto para entender la política en el tema de telecomunicaciones o la política en transportes tenemos que mirar el marco normativo completo. Y una política también puede ser el hacer o dejar de hacer del gobierno. Porque eventualmente, y eso tiene que ver conforme va evolucionando las sociedades, tenemos que ver que todo el tema de la atención en los adultos mayores cobra fuerza en las últimas décadas, ¿no? Pero si nos vamos a principios de 1900, eso no era un tema que estaba priorizado, ni tampoco los temas ambientales. Son temas que van cobrando fuerza conforme van cambiando, evolucionando las sociedades, ¿no? Entonces, en algunos casos se involucra desregular y en otras cosas regular, como por ejemplo cuando vimos el cambio en los roles del Estado. Cuando era un Estado más intervencionista, tenía que el Estado intervenía en muchos aspectos del mercado, ¿no? Y cuando hay este cambio en el rol del Estado, más bien lo que se tiene que hacer es empezar a desregular para dejar que sean los privados quienes impulsen o que presten estos determinados servicios que antes estaban en manos de eventualmente empresas estatales. Entonces, una política puede ser hacer algo o dejar de hacer algo. No necesariamente la vamos a ver identificada en una norma. El respeto al contrato social se refleja en la gobernabilidad, en la estabilidad social, política, económica, pero cómo finalmente nosotros interpretemos este contrato social que está en la Constitución, todos estos deberes, obligaciones, libertades, derechos que establecen en la Constitución, cómo finalmente lo vemos traducidos en políticas, como les digo, va a depender del momento determinado en el tiempo, quiénes son los que toman las decisiones y lo que en ese momento para la sociedad se considera relevante, importante, prioritario. Lo que al inicio en 1990 era relevante, en los años 2000 era relevante, no necesariamente son los mismos temas, algunos persisten, pero no necesariamente son las mismas prioridades o los mismos énfasis o los mismos enfoques. Entonces, esta política pública y todas las políticas públicas tienen que servir para afianzar este contrato social que está recogido en la Constitución. Y también las políticas limitan lo que es el campo de acción de los siguientes gobiernos, porque si es una política que involucra una reforma de mediano o largo plazo que requiere que se vayan comprometiendo recursos para que esa política efectivamente llegue y alcance los resultados deseados, si se adopta en un determinado gobierno y va a tener un impacto, eventualmente se requieren 20 años de implementación, va a afectar a los gobiernos subsiguientes cuyo presupuesto se va a ver limitado porque necesariamente hay que asignarlo a esta reforma para que cumpla, como les digo, con los resultados. Entonces, también de alguna manera van a limitar el campo de acción de futuros gobiernos. Es el caso que tenemos en la actualidad con la reforma del servicio civil, donde que se requiere compromisos importantes para ir teniendo reservas para poder financiar luego lo que va a ser toda esta carrera pública de estas personas que van a entrar al nuevo régimen. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas? Las políticas públicas contienen inevitablemente un juicio de valor, de en qué y cómo tiene que actuar el Estado para cumplir sus fines en un momento determinado del tiempo. En qué, como les digo, va a depender de las necesidades, de las expectativas, de las prioridades que en la sociedad en ese momento son relevantes. Tenemos temas de seguridad ciudadana, tenemos temas de medio ambiente, tenemos temas de atención de conflictos y todos estos temas, como les digo, algunos vienen subsistiendo en las últimas décadas, pero hay otros que van tomando fuerza conforme se va evolucionando nuestra sociedad. Ahora, todo lo que es el diseño y la implementación de una política pública involucra que tomemos en cuenta ciertos temas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Puede ser que tengamos una idea muy clara de hacia dónde tenemos que ir,
de lo que necesitamos alcanzar, pero el costo es muy alto, ¿no? Eventualmente puede ser que si la hacemos en una sola iniciativa, simplemente involucraría que tendríamos que restringir nuestro accionar o limitar nuestro accionar en otros temas. Entonces el costo es sumamente importante y para eso necesitamos información, cosa que a veces no necesariamente la tenemos tan clara o la tenemos a mano. En el Estado tendemos a generar información, todas las entidades públicas tienen sistemas de información, pero no necesariamente se comparte y a veces se tiende a volver a elaborar información que eventualmente ya alguna entidad pública la tiene, y ahí es donde también es importante todo este tema de colaboración. Pero el cuánto cuesta involucra tener información de cuánto es nuestro público objetivo, el que queremos llegar, qué tan disperso está, cuánto va a involucrar llegar hasta estas personas, qué es todo lo que tendría que hacer el Estado o eventualmente el privado para que efectivamente la política pública cumpla su objetivo. Entonces, un tema fundamental a analizar es el costo. Otro tema tiene que ver con la viabilidad de la implementación. Puede ser que no estén las condiciones para implementar la política pública, que exista alineamiento para aprobarla, pero no necesariamente va a existir la necesaria voluntad para implementarla. Tenemos, por ejemplo, el caso, nosotros tenemos en la actualidad el CEPLAN, que viene trabajando. El CEPLAN se creó hace unos años y sin embargo, ¿cuánto demoró en implementarse? Porque no se le asignaban los recursos para que la entidad empezara a funcionar. Entonces ahí es donde tenemos la viabilidad de implementación, pasa de que tenemos que tener la voluntad política para hacerlo y también tenemos que tener los recursos para poderlas poner en marcha. Lo otro que hay que mirar son los intereses de los grupos de la sociedad. Podemos tener mucho interés en lograr cambios, pero si tenemos grupos que están socialmente organizados, con intereses altamente concentrados, que están mirando obviamente el interés del grupo, estos podrían ejercer presión mediante huelgas, mediante paros, mediante movilizaciones, eventualmente están en los medios de comunicación y termina finalmente retrasando o afectando de alguna manera las decisiones en relación a una determinada política. En algunos casos puede suceder más bien que se utilice a los medios de comunicación como apoyo, justamente para contrarrestar el peso que podrían tener estos grupos de interés. Otro tema importante es la posibilidad de monitoreo. Si tenemos políticas públicas complejas que involucran la participación de múltiples actores, múltiples entidades públicas y además del sector privado, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo? ¿Quién se va a encargar de monitorear a qué entidad? ¿O tenemos que monitorear a una sola entidad, tiene que monitorearlos a todos? ¿Cuánto cuesta ese monitoreo? ¿Va a ser realmente viable hacer ese monitoreo? Porque a veces cuando no tenemos este tema de monitoreo detrás, simplemente en el camino se nos va afectando la implementación, van surgiendo problemas y no hay cómo luego manejarlos, porque finalmente no sabemos quién es el responsable. Y luego hay que mirar el tema de cultura. Tenemos a veces muy buenas ideas, buenas intenciones, pero si no miramos cuál es el tema cultural del público objetivo al que va dirigida, podemos encontrarnos con algunos problemas a la hora de la implementación. Ha pasado en años anteriores, en otros gobiernos eventualmente, donde se han construido infraestructura pública que no refleja lo que son las características de la población o lo que está acostumbrado las personas que viven en determinadas comunidades y por tanto simplemente no utilizan esa infraestructura pública porque no se sienten cómodos con ella. Y finalmente el Estado termina invirtiendo, haciendo todo un gasto que no logra alcanzar obviamente un resultado. En otros casos puede pasar también que por temas más vinculados a costumbres de determinadas comunidades, por ejemplo pasaba con el tema de personas que los establecimientos de salud estaban fuera de los ámbitos de los bienes comunes y las personas simplemente no querían salir, ¿no?, a dar la luz fuera del territorio de la comunidad porque eventualmente tenían el tema de que sus hijos podrían no tener derecho a la utilización de esos bienes. Entonces es muy importante mirar todo el tema de la cultura a la hora de definir una política pública, porque puede ser una idea buena,
pero a la hora de implementar nos encontramos con reacciones en contra. Y no tenemos que perder de vista el contexto en el que nos encontramos. Si estamos eventualmente cerca de un cambio electoral, hay que ver si es el mejor momento para plantear una determinada política. O si estamos al inicio de un gobierno, que hay cierta sensación de felicidad porque hay una nueva persona que está asumiendo las riendas del país, eventualmente ahí es más fácil impulsar ciertos temas que si más bien ya están en los últimos meses de gobierno, donde ya están más desgastados y donde no necesariamente la popularidad es la más alta. Entonces, no hay que perder de vista el contexto y siempre mirar cuál es el mejor momento para plantear una determinada política. Y un tema muy importante es que cuando estamos ante problemas multicausales, tenemos que generar equipos multidisciplinarios. Si eventualmente estamos viendo el tema de desnutrición crónica o algún otro tema que requiere la participación de varios sectores, necesitamos apoyarnos en médicos, pero también en otro tipo de profesionales para que todos a través de su experiencia y de su conocimiento puedan generar soluciones y que las alternativas que se pongan en el balance sean enriquecedoras. Normalmente cuando hablamos de política se ve como un proceso lineal, más allá de que en algún determinados momentos podemos retroceder o avanzar unos pasos más que otros. Pero para entender más o menos todos los momentos por los que pasa una política pública, tenemos este modelo lineal de Guy Peters, que está acá en esta diapositiva, donde ustedes pueden ver que todo empieza, por ejemplo, esto es simplemente para temas de análisis, con la definición del problema. ¿Dónde está cuál es el problema que queremos solucionar? Y acá es muy importante tener claro el problema, porque a veces tendemos a mirar las causas y no necesariamente el problema, y por eso tal vez nuestras políticas no son las más efectivas. Luego, una vez que tenemos claro cuál es el problema, tenemos que mirar si se ingresa o no se ingresa a la agenda. ¿Y a cuál agenda va a entrar? Que ya vamos a ver un momento. ¿Está entrando a la agenda gubernamental o está entrando a la agenda política? Si entra a la agenda, ¿cómo formulamos la política pública? ¿Quiénes participan en la formulación? Se tiene que legitimar cuál es la mejor alternativa de solución que se plantea. Hay que asignarle recursos, porque si no le asignamos recursos simplemente no la vamos a poder implementar. Y luego viene todo el tema de la implementación. Y hay que hacer una evaluación luego de la implementación de esa política para tomar medidas correctivas, ¿no? Y todo eso retroalimenta, ya sea para que tengamos que hacer ajustes en el marco normativo que ha sido aprobado, eventualmente tiene que redefinir el problema que no fue adecuadamente determinado, o que tiene que volver a entrar a la agenda para que eventualmente se hagan los cambios, o una reformulación, ¿no? Como vemos en este gráfico. Entonces, si bien acá se plantea un modelo lineal para temas explicativos, en realidad todo el tema de aprobación de políticas públicas y su implementación es un tema que puede ir de una etapa a otra, puede ser un tema que se convierte muy importante en un momento determinado del tiempo y se tiene más o menos clara cuál es la alternativa de solución y se entra de frente a la legitimación y a la votación por una determinada alternativa sin mirar eventualmente otras, ¿no? Y en otros casos sí pasa por procesos más largos, donde en que se va madurando el tema, se van trabajando distintas alternativas, se van conversando con los actores, se van viendo por dónde vienen los consensos, ¿no? Y eventualmente puede tomar algunos años, algunos meses de maduración hasta que finalmente se legitima. Entonces, todo este tema de las políticas puede tener ciclos más cortos o más largos dependiendo del tema y sobre todo del momento del tiempo en el que se discute. Eugenio Lahera, que también tienen una lectura en el material complementario, en este documento del dicho al hecho, cómo implementar las políticas públicas, él nos plantea que si bien el universo de las políticas públicas tiene todo este ciclo desde el origen, cómo se diseña, cómo se gestiona la política pública, es decir, cómo se implementa, su evaluación y su retroalimentación, hay que mirar otros temas. No es suficiente con mirar el ciclo de la política pública y eventualmente la política puede estar en una o más etapas que no necesariamente, como les acabo de mencionar, es consecutiva, nos podemos saltar unas etapas a otras. Él dice que hay que mirar también para poder tener buenas políticas públicas todo el tema de sistema y de partidos políticos.
Por ejemplo, qué también están los partidos políticos, qué tan institucionalizados están, cómo funcionan a través de sus reglas, qué tanto contrapeso hacen los partidos que no están en el poder a los otros, y también el rol que eventualmente aquellos que llegan a conformar el Congreso hacen dentro del propio Congreso. Entonces, él dice que es clave el rol de los partidos y el rol de aquellos que llegan al Congreso. Es un tema más de político legislativo. Y lo otro que dice que además es importante todo este tema de definición e implementación de políticas es el tema de la comunicación y la participación. A veces tenemos muy buenas políticas públicas, pero a veces se nos cae la implementación porque no las comunicamos adecuadamente. Podemos estar impulsando unas determinadas reformas, pero si la gente no entiende por qué es que se está dando de esa forma, simplemente el tema no avanza. Entonces la comunicación es clave. Aquellos a quienes se van a ver afectados o beneficiados con una determinada reforma, la tienen que entender, se les tiene que dar de la mejor forma la mayor cantidad de información. Y el otro es el tema de la participación ciudadana. Es muy importante que los ciudadanos también participen, que conozcan, que intervengan en las tomas de decisiones. Y todo eso va a contribuir a que tengamos mejores políticas públicas. Y otro tema que señala Eugenio Lahera es que en este círculo interno que se ve en este gráfico es todo el núcleo estratégico. ¿Quiénes son los que han ideado, los que han formulado la política pública? Y tiene que venir desde el propio presidente, que tiene que asumir el tema y tiene que plantearlo y tiene que empujarlo dentro del Poder Ejecutivo, pero también tiene que ver cómo se negocia con los partidos políticos, con el Congreso, para que el tema se vaya terminando de madurar y el tema eventualmente llegue a buen puerto. Y ahí no solo el presidente, sino el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que finalmente tiene que ver si están los recursos suficientes, y si no hay, entonces mediante qué alternativas serían viables, ¿no? Entonces, tiene que haber todo un núcleo estratégico que esté comprometido y que esté liderando la política pública. Si no hay voluntad política, la política pública simplemente puede terminar quedando en una determinada manifestación de qué cosa tenemos que hacer, pero nunca llega a implementarse. A nivel del ámbito de participación en la aprobación de políticas públicas, en este diagrama que les presento ustedes pueden ver que todo lo que tiene que ver con la identificación del problema y la aprobación de la política recae principalmente en los órganos legislativos. ¿Por qué? Porque como ya vimos en un módulo anterior, el Congreso, nuestros congresistas son los que están leyendo qué cosa es lo que necesita, cuáles son las expectativas de los ciudadanos, cuáles son los problemas. Entonces son nuestros congresistas que representan a un determinado territorio quienes tienen que estar leyendo lo que está pasando en la sociedad y ellos tienen que llevar propuestas para resolver esos problemas o eventualmente trabajar con los órganos técnicos que están en el Ejecutivo para que planteen soluciones para la atención de esos problemas. Entonces, lo que es la definición del problema tiene un peso importante en el legislativo y también su aprobación, porque las políticas terminan siendo recogidas en unas determinadas normas, ¿no? En un determinado nivel, muchas de ellas con carácter de ley. Y en el caso de los órganos ejecutivos, que es más el poder ejecutivo, pero también estamos hablando de gobiernos regionales y gobiernos locales, viene todo el tema del desarrollo, la implementación de la política, incluso tienen que reglamentar muchos de estos temas, tienen que operar, utilizar los recursos para prestar eventualmente los servicios vinculados al cumplimiento de esa política y plantear ajustes para que en la implementación se dé de mejor manera. Ajustes que eventualmente requieren cambios normativos que involucra volver al Congreso para que se aprueben. ¿Cómo se organiza el monitoreo y la evaluación de las acciones del Estado? Y acá es importante que veamos también este gráfico. Vamos a ver acá desde el nivel macro, meso o micro, que hay distintas instancias que participan en el monitoreo y evaluación de las acciones del Estado. Por ejemplo, vamos a empezar desde el nivel macro, todo lo que es el impacto de la política pública. Esa política está realmente generando resultados, está cambiando la condición social que eventualmente identificamos donde había un problema, las condiciones económicas,
Entonces, ¿dónde las encontramos? En los planes de gobierno, en los planes sectoriales, en los multisectoriales. Ahí podemos identificar dónde vienen esas grandes orientaciones para generar estos impactos. ¿Y quién es el que lo mide? El Congreso. Nuestros congresistas son los que tienen que estar mirando si las políticas realmente están alcanzando esos resultados. Pero también los partidos políticos que tienen que hacer contrapeso, la misma sociedad civil, el sector político del gobierno en general, son los que están mirando a este nivel más macro, lo que son los resultados, los impactos de las políticas. Luego tenemos un nivel meso, que estos ya son resultados a nivel de encargos, programas, proyectos específicos, los servicios están llegando con la calidad y con la oportunidad de vida, y eso donde lo vemos reflejado de alguna manera en los planes operativos. Ahí están todas las acciones que está adoptando la entidad para que esos servicios lleguen. ¿Y quiénes son los que hacen principalmente el seguimiento a este nivel acá son más de la entrega de productos y de bienes? Las mismas entidades públicas, las áreas de medición que pueda tener la entidad o externas a la entidad que han sido creadas para hacer seguimiento y monitoreo, y la propia Contraloría General de la República también cumple un rol importante en estar mirando cómo es que finalmente se están cumpliendo o no con la prestación de esos servicios, mirando un poco cómo es la utilización de los recursos públicos. Y luego tenemos a nivel micro, y acá lo que se mide son temas más de eficiencia, eficacia, cómo estamos usando los recursos de la entidad para la entrega de esos servicios. ¿Y dónde lo encontramos? En las metas, en el presupuesto, en los registros de la entidad. ¿Quién es el que le hace seguimiento? Es la Oficina de Presupuesto, la Contraloría General de la República y en general, ¿no?, la cabeza responsable de la entidad. ¿Cuáles son las características de la relación del legislativo y el ejecutivo en el control político de las políticas públicas? Lo primero, si se acuerdan de la conferencia pasada vinculada al módulo 3, ahí vimos el problema de agente principal. En este caso se nos presenta lo mismo. ¿Quién tiene más información de lo que está pasando, de cuántos recursos hay, cómo son los resultados? El ejecutivo, ¿no? Entonces ahí el principal es el legislativo. Y entonces tenemos asimetría de información, porque unos tienen más información que otros. Entonces, ¿se puede reducir esta asimetría de información? Sí, pero nunca se va a eliminar. Siempre el Ejecutivo va a tener más información que el Legislativo. Los tiempos políticos son más cortos que los técnicos, ¿no? Los técnicos eventualmente tienen más tiempo para pensar, pueden sobrevivir a más de un gobierno. En cambio, los políticos están buscando eventualmente que se adopten soluciones de manera más rápido, porque eventualmente tienen un periodo determinado dentro del cual van a estar en el Congreso o bajo el mando del gobierno, ¿no?, en el caso del presidente de la República. Entonces, hay que mirar que en esta relación los tiempos políticos son más cortos que los técnicos y por tanto a veces puede haber presión para adoptar ciertas políticas que no necesariamente pudieran tener todo el análisis que se requeriría. Luego hay todo un tema de delimitación compleja de campo de acción, conflicto potencial, ¿no? Pues eventualmente podría suceder, pasa en algunos países que el que está gobernando no necesariamente tiene mayoría en el Congreso, en otros casos sí las tienen y entonces eventualmente no hay tanto conflicto para la aprobación de determinados marcos normativos o propuestas legislativas, ¿no? Mientras que cuando tienen una mayor oposición tienen que hacer mayores esfuerzos de negociación, de concertación, ¿no? Entonces, todos esos temas también afectan estas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y luego, un tema importante y relevante que pasa por todos nuestros países de América Latina es que no hay muchos recursos que se asignen para el análisis de las distintas alternativas, del impacto que puede tener las políticas públicas. A veces hacemos estudios, informes, pero no es que existan presupuestos asignados para estar mirando y todo el tiempo haciendo análisis del impacto que va a tener eventualmente la política en la sociedad. A nivel de ya la política como espacio motor de las políticas públicas, ahora sí quisiera entrar este tema de lo que puede afectar lo que es la fase más de diseño de la política pública, donde ahí tenemos que ver el tema de las ventanas de oportunidad, el tipo de agenda y el tema de los precedentes,
y por otra parte ya lo que involucra a nivel de la implementación. Y ahí tenemos si la implementación va a afectar a un plano más político, más abierto, más de la sociedad, o si aquellos que se van a ver afectados con la política son más al interior del gobierno, las entidades públicas, y por tanto se mueven más en la arena burocrática. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver la diferencia de manera gráfica entre lo que es la agenda gubernamental y lo que es la agenda política. La agenda gubernamental son todas las políticas propuestas, todas las alternativas que están en este momento discutiéndose dentro del gobierno. Y como ustedes ven, es un tema voluminoso, ¿no? Por eso tenemos una fotografía de una biblioteca. Si vamos a cualquier sector, a cualquier gobierno regional, cualquier gobierno local, hay múltiples temas que requieren atención, que involucra que los técnicos están preparando algunas propuestas. En la agenda, solo ustedes si miran la agenda que tiene el Congreso, hay una lista enorme de proyectos de ley que están pendientes de discusión, ¿no? Y de análisis. Entonces, la agenda gubernamental son todos estos temas. Todas estas políticas que están propuestas y que están dirigidas a resolver o atender un determinado problema. Sin embargo, nuestros congresistas, el presidente, los ministros, no están mirando todos esos temas a la vez. Hay ciertos temas que son prioritarios y esos son los que están en la agenda política, son lo que son las políticas viables, son los que están ocupando la atención del presidente, de los ministros, de los congresistas en este momento. Son los temas que eventualmente nuestros medios de comunicación están discutiendo y sobre los cuales giran todas las concertaciones, discusiones en un momento particular, ¿no? Entonces, acá es importante distinguir el tema de las agendas. En la agenda política es lo que estamos en este momento discutiendo. Agenda gubernamental son todas las propuestas de política que están dentro, en este momento también siendo formuladas, pensadas, rediseñadas, pero sobre las cuales no se están tomando necesariamente decisiones. Y una vez que vimos las agendas, ahora tenemos que mirar lo que son las ventanas de oportunidad. ¿Qué son esto de las ventanas de oportunidad? Para que se abra una ventana, que es un espacio dentro del cual nos permite colocar un tema en la agenda política, tiene que confluir ciertos factores. Primero, tiene que haber una percepción de que existe un problema. No solamente a nivel de los políticos tienen que sentir que hay un problema, sino los propios ciudadanos sienten urgencia porque se tome alguna decisión y se resuelva el problema. Lo otro es que tiene que haber un alineamiento de voluntades políticas para atender ese problema. Por ejemplo, hay un tema de seguridad ciudadana y eso es un problema que está generalizado, pero tenemos alineamiento de políticos en este momento para atender el tema. Por la coyuntura política no necesariamente, ¿no? Pero si en el momento que se produzca el alineamiento ya tenemos dos factores importantes que podrían abrir una ventana para empezar a resolver el tema. Y un tercer tema muy importante es que tiene que haber una solución técnica viable. De nada sirve que la gente tenga la percepción de que tenemos un problema importante sobre el cual los políticos deberían estar haciendo algo y que los políticos sientan que efectivamente hay que resolver el tema pronto si no tenemos una alternativa de política viable para atender o minimizar ese problema. Porque si no, simplemente se nos puede pasar el momento, surge otro problema, otro tema que tiene que ser discutido y entonces no, se cierra la ventana y se pasó el momento. Entonces es importante tener soluciones técnicas que se puedan discutir, que se puedan ir madurando, que se puedan ir cambiando y haciendo ajustes menores o buscando más información, hasta que se llegue a una solución donde los distintos actores políticos están conformes de que por ahí se podría llegar a dar una solución. Entonces, estas ventanas de oportunidad son importantes porque van colocando arriba de la agenda gubernamental, van subiendo los temas hasta llegar a la agenda política. Y como les digo, estas ventanas de oportunidad no se cierran relativamente rápido porque hay múltiples temas que surgen de un día para otro. Entonces, ¿qué abre o qué cierra una ventana de oportunidad?
Primero, cambios en la administración puede abrir o cerrar una ventana de oportunidad. Podemos tener que eventualmente llega un ministro de gobierno que es totalmente a favor del proceso de descentralización, pongamos eso como ejemplo, y entonces empieza a trabajar con todos sus directores y empieza a mirar cómo va evolucionando el proceso, cómo están trabajando con los gobiernos regionales y locales, cómo vamos adoptando medidas para fortalecer capacidades, y entonces empieza a centrar su atención en todo lo que involucra una mejor gestión descentralizada del servicio vinculado a ese sector. Pero puede ser que eso abre una oportunidad para ver el tema de descentralización, ¿no? Pero puede ser que cambien a ministro y venga otro que prefiere y diga, no, lo que tenemos que estar mirando son los factores de producción, cómo es que se está afectando eventualmente y tenemos que mirar más el marco normativo, tenemos que mirar más hacia afuera del país, cómo vamos generando estándares, ¿no? Y eventualmente no pone su foco de atención necesariamente en lo que son, cómo se gestiona el servicio, sino en otros factores que son determinantes y que podrían afectar la calidad de ese determinado servicio. Entonces ahí se cierra la ventana para el tema de descentralización, pero se puede abrir la ventana para eventualmente otros temas importantes para el sector. Entonces, un cambio en la administración puede abrir y puede cerrar una ventana de oportunidad. ¿Qué otra cosa abre una ventana de oportunidad? Un acontecimiento socialmente traumático. Cuando hace unos años se empezaron a ver muchos accidentes, que no es que necesariamente hayan parado, pero hubo una época en que hubo muchos accidentes en las vías interprovinciales y departamentales con los autobuses, y donde teníamos desgraciadamente muchos muertos, abrió la ventana de oportunidad para mirar el tema de la regulación de los servicios de transporte interprovincial y interdepartamental, ¿no? Entonces, el hecho de esos accidentes y las muertes que ocurrieron abrió una ventana de oportunidad para plantear propuestas de mejora a todo el tema de la regulación del servicio de transporte. En otros casos, por ejemplo, un terremoto también puede abrir una ventana de oportunidad para mirar cómo está funcionando el sistema de defensa civil, si hay una adecuada coordinación, si las entidades están preparadas, si los presupuestos realmente están asignados de la mejor manera y si estamos listos o no para la atención de emergencias, ¿no? Entonces, un terremoto puede abrir la ventana para mirar todo este tema de qué también está preparado o no el Estado para la atención de este tipo de emergencias. ¿Qué otra cosa puede abrir una ventana de oportunidad? El convencimiento social. Hay una demanda. Como les decía hace un rato, puede ser que conforme va evolucionando la sociedad, hay ciertos grupos que no necesariamente venían siendo atendidos porque había una atención más generalizada, estandarizada en la ciudadanía, y eventualmente ahora tenemos una sociedad donde establece que tenemos que ir segmentando a la población, eventualmente los adultos mayores, las mujeres, los niños, tenemos que mirar a los adolescentes, ¿no? Entonces hay todo un convencimiento social de que se tienen que ir definiendo políticas en atención a los grupos etarios, a los niveles educativos, ¿no? Cosas que no necesariamente teníamos unas décadas atrás. Y eso todo es por convencimiento social. ¿Y qué cosa abre una ventana de oportunidad? Los ciclos políticos. Cada vez que tenemos un cambio de gobierno, es como que la gente se siente que hay un nuevo aire, viene otra persona que viene con un equipo nuevo, que va a mirar los temas, que eventualmente va a plantear soluciones distintas a lo que tradicionalmente se venía haciendo. Entonces ahí se abre una ventana de oportunidad para impulsar determinadas políticas. Ahora, ¿qué cosa cierra una ventana de oportunidad? La percepción de que el problema se resolvió. Y muchas veces pasa porque la gente cree que se aprobó la norma, ya resolvimos el tema, ¿no? Y no necesariamente está mirando si se asignaron los recursos, si hay un convencimiento de aquellos que tienen que implementarlo, si hay un adecuado conocimiento del público objetivo que es el beneficiario de esa política, ¿no? Qué restricciones eventualmente podría haber. Pero si hay percepción de que el problema se resolvió, eso nos puede cerrar la ventana de oportunidad y podría eventualmente afectar la implementación de la política. ¿Qué puede cerrarla también? Que se pase el momento. Puede haber percepción de problema, podemos tener alineamiento de los políticos, pero como no había una alternativa políticamente viable o era sumamente compleja,
y por tanto no se llegaron a tomar decisiones, se pasa el momento y tienen que pasar a discutir otros temas porque no pueden estar meses con el mismo tema en la agenda política, habiendo tantas necesidades y tantos temas de atención a resolverse. Entonces se pasa el momento, se cierra la ventana de oportunidad. Y otro tema que cierra las ventanas es, como acabo de comentar, el tema de que no hay una alternativa de política viable, ¿no? Y por tanto, al haber tantos problemas, al faltar información, dado que hay distintos enfoques y simplemente no hay acuerdos, entonces se pasa el momento y se cierra la ventana. ¿Cuáles son las características de las ventanas de oportunidad? Primero es que pueden ser ventanas extraordinarias o impredecibles. Un acontecimiento socialmente traumático es total y absolutamente impredecible. No sabemos en qué momento puede pasar ninguna desgracia, ¿no? Entonces eso es extraordinario e impredecible. Pero tenemos algunas ventanas que sí son cíclicas, como los ciclos políticos. Cada cierto tiempo tenemos elecciones en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, a nivel de presidencia, entonces tenemos claros esos ciclos y sabemos en qué momento es más oportuno plantear ciertas propuestas de políticas que en otros. Obviamente al inicio de gobierno es más factible pasar reformas que pueden ser de más largo plazo y que eventualmente tengan costos políticos que al final de gobierno, donde, como les había dicho, más bien no necesariamente pueden terminar con el mejor nivel de popularidad, donde ya las personas están mirando más hacia las campañas que vienen para el siguiente gobierno, entonces no son los momentos más apropiados para impulsar políticas públicas. Otro tema importante, otra característica de las ventanas es que tienen una corta duración. Una ventana de oportunidad no dura mucho tiempo. Se abre en un momento determinado y por alguna razón perfectamente se puede pasar la atención a otro tema. Entonces se puede perder lo que es el control del proceso y podríamos tener resultados impredecibles dados a corta duración, donde eventualmente por el apuro de aprobar una política pueden aprobarse algunas cosas sin necesariamente el análisis adecuado. Y el otro tema importante en relación a la parte más de diseño y aprobación de las políticas públicas tiene que ver con los precedentes. A veces pasa que atendemos una situación y entonces al dar una determinada respuesta, otros grupos o grupos dentro del mismo sector toman ventaja de ese acontecimiento y buscan que se le dé una resolución similar. Por ejemplo, damos un subsidio a un determinado grupo o a un determinado producto y entonces personas de otros productos vinculados al sector, ¿por qué a ese se da subsidio y a mí no? Entonces si todos tenemos los mismos problemas, las mismas condiciones. Entonces, o eventualmente tenemos que se le da a un determinado grupo de personas dentro del Estado, pertenece a un determinado sector, algún incremento en alguna remuneración o una bonificación, y entonces vienen todos los demás sectores y dicen, hoy nosotros también estamos mal pagados, también necesitamos bonificaciones de ese tipo. Entonces un precedente puede hacer que tengamos luego impactos a nivel de que vamos a tener que atender demandas similares de otros grupos dentro del sector o dentro del mismo sector. Y no, eso obviamente podría afectar eventualmente nuestros temas, el tema presupuestal, porque ahí y eso puede también desgastar, porque finalmente se tiene que atender a todos estos grupos y ya sea explicarles o prorrogar la toma de decisiones o hacer negociaciones, ¿no? Cuando en realidad podrían estar discutiendo otros temas de política. Entonces hay que tener mucho cuidado con sentar precedentes que luego puedan generar todo este rebote. Ahora, es muy importante que siempre en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas veamos a los actores que participan en las distintas fases. A veces en la etapa de diseño y de aprobación son unos actores quienes tienen mayor peso. Obviamente tenemos a los congresistas, tenemos a los técnicos que han participado en el diseño, pero a veces no necesariamente ellos son los que terminan implementando. A veces tenemos un rol preponderante de los ministerios, del Congreso, pero quien tiene que implementarlo es la municipalidad, ¿no? Entonces tenemos que mirar siempre de quiénes son los actores que tenemos que convocar, porque es más fácil la implementación si desde el principio aquellos a quienes va a impactar están participando, opinan y además se miran las condiciones y las características de aquellos que tienen que implementar.
Ha pasado que finalmente se aprueban marcos normativos que involucra que, por ejemplo, los gobiernos locales o los gobiernos regionales tienen que adoptar ciertas medidas y no se mira si tienen las capacidades institucionales y los recursos para poderlo implementar, ¿no? Y eso finalmente termina afectando la implementación de la política, que se aprueba, pero que se queda trunca a la hora de la implementación y no se logran los resultados deseados. O que finalmente las entidades terminen adoptando decisiones de un carácter más formal que se traduce en una determinada ordenanza, pero cuando analizamos el tema de la efectiva implementación no está, ¿no? Y simplemente lo que han hecho es hacer un tema más formal para decir que han cumplido, pero no hay una efectiva implementación. Entonces es muy importante ver el tema de actores desde la definición del problema hasta todo lo que involucra sus capacidades para la implementación. ¿Cuáles son características de los actores, de los grupos de la sociedad que afectan las políticas públicas? Y aquí está ya mirando más a los empresarios, a los ciudadanos en general. Hay que mirar el tema de la lejanía. A veces queremos aprobar políticas que claramente queremos que lleguen a todos los ciudadanos por igual, pero tenemos que mirar si efectivamente es un tema que tiene que ser estandarizado o si tenemos que ver eventualmente ir hacia lugares lejanos y levantar más información para ver si efectivamente van a tener el resultado deseado en zonas más alejadas. A veces tendemos mucho a mirar al urbano y dejamos de lado zonas muy alejadas. El otro es el tema de la organización que se requiere para la implementación de la política. ¿Qué tantas entidades tienen que participar? ¿Qué tienen que coordinar? ¿Cómo están los sistemas de información? ¿Qué tan bien articulados o no están funcionando? Si eventualmente la entidad se siente o no se siente preparada para asumir el encargo, ¿no? Todos estos temas son muy importantes. Lo otro, la cultura y la costumbre, como les mencioné hace un rato, el tema de la ideología, los valores, el acceso al poder de decisión, el grado de la educación, y eso sobre todo en tema a la hora de la comunicación, de por dónde viene la política, qué es lo que se busca, por qué se va a hacer de esta forma, por qué se va a empezar en ciertos departamentos y no en otros, a pesar de que tienen las mismas condiciones y características. Tiene que haber una mayor comunicación e información y transparencia para facilitar la implementación y también para que exista un entendimiento de los ciudadanos de por qué se van tomando las decisiones en cierta forma y no en otra, de por qué se empieza en un lado y no otro por un tema de recursos o un tema eventualmente de que si bien pueden haber condiciones similares, puede haber un tema crítico, ¿no? Pero tienen que informarse de la población. Ahora, en la implementación de la política pública hay que reconocer que estas pueden ser alteradas en cualquier momento. Puede ser que estamos implementando, nos damos cuenta que hay un problema y ahí mismo se arregla, como eventualmente va a requerir que regrese al Congreso porque es un tema que está desde la norma madre, ¿no? Entonces hay que mirar todo ese tema de que reformas pueden ser alteradas o revertidas. Los efectos de la política son más visibles a medida que avanza la implementación, porque ahí es donde ya te encuentras con aquellos a quienes va dirigido y empiezan a surgir todos los problemas, ¿no? Diversos factores determinan si será una pelea política o burocrática, que es lo que los comentaba, el tema de la reacción. Aquí nos va a afectar la política pública, porque si es una política que va a tener un impacto directo en el ciudadano, por ejemplo, eventualmente se empiezan a encarecer el precio de los bienes de necesidad, como por ejemplo el pollo, ¿no? Ahí inmediatamente vemos a los ciudadanos, o el pan, vemos a los ciudadanos que empiezan a reaccionar, vemos a los medios de comunicación, ¿no? Y entonces empiezan a generarse malestares que los políticos de alguna manera van recogiendo, ¿no? Entonces, cuando es un tema que tiene un impacto directo en los ciudadanos, por ahí tenemos que ver cómo es que se va a manejar a nivel de medios de comunicación y qué tipo de información hay que dar con anticipación a los ciudadanos para evitar todas estas reacciones. Y cuando se trata también por el lado más de la entidad pública, hay que mirar qué tanta oposición o resistencia al cambio puede haber y que eventualmente también paralice políticas que están vinculadas más a reformar el funcionamiento de las entidades públicas, ¿no? Entonces,
todo eso tiene que ver con dónde están distribuidos los costos y beneficios, la complejidad técnica. No es lo mismo un tema donde vamos a fijar una política tarifaria para un determinado servicio y ahí básicamente los afectados son los prestadores de ese servicio y obviamente los ciudadanos, los usuarios de los servicios, versus una reforma de descentralización donde afecta a todo creamos gobiernos regionales, donde tenemos gobiernos locales, donde todas las entidades del nivel nacional tienen que empezar a mirar qué cosa transfieren, que es muchísimo más complejo y de mucho más largo plazo, ¿no? Entonces hay que ir mirando todos estos temas. La temporalidad es un tema que tiene efecto inmediato o es un tema cuyos resultados vamos a ver en 20 años. Por ejemplo, la reforma del servicio civil, si bien estamos en todo el proceso de implementación, ¿cuándo es que efectivamente los ciudadanos van a ver el cambio en el funcionamiento de las entidades? Eso todavía no es de tan corto plazo. La intensidad administrativa, ¿qué tantas entidades tienen que participar, ¿no? O la intensidad de la participación social. Si son políticas que van dirigidas a donde exista una mayor participación, donde eventualmente se conformen juntas, donde las comunidades se organizan, donde tomen decisiones, donde den retroalimentación, ¿no? Entonces hay que mirar a quiénes son los que va a afectar y para poder tomar las decisiones o pensar la estrategia para poder implementar esa política. Y entonces la arena se define por los efectos. Los efectos son se dice que están en la arena pública cuando tienen un impacto directo en amplios sectores o en intereses políticos importantes. Y estos son efectos evidentes para los afectados, ¿no? Por ejemplo, como les decía, el tema de vamos a cambiar el porcentaje del impuesto a la renta que ahora todos los ciudadanos tienen que pagarle a la SUNAT, ¿no? Ya no 8%, sino pasamos al 15%, ¿no? Eso va a tener un impacto directo y rápido, ¿no? Una reacción de inmediato que desde los congresistas hasta amplios sectores se van a pronunciar. Entonces, en esos casos hay que ver cuál es la mejor forma de, si efectivamente queremos que sea hacia ese porcentaje el que se termine de aplicar, cómo hacemos para explicarlo y bajar el tema de las reacciones que puedan venir. Y el otro es el tema de la arena burocrática, donde acá no hay un impacto directo a amplios sectores, porque el que lo siente finalmente son las entidades públicas y son sus efectos hacia los de adentro de gobierno, ¿no? Cuando son efectos en la arena política tenemos costos dispersos y extendidos, ¿no? Porque por lo general son temas que afectan a la mayoría de la población y la gente puede sentir que los beneficios están concentrados en el gobierno. Por ejemplo, cuando se puso el ITF, ¿no? Por las distintas transacciones se te cobra o se descuenta un determinado porcentaje y eso se utiliza para financiar una determinada reforma. Son temas por lo general también de reducida complejidad. ¿Por qué? Porque la gente lo ve de inmediato, son más visibles, ¿no? Aquellos que tienen efectos en la arena política y tienen un impacto inmediato. ¿Cuáles son los recursos que tenemos que tener como gestores públicos para poder enfrentar este tipo de políticas y que no se nos caiga en la implementación? Lo primero es importante la legitimidad del gobierno, ¿no? Estas políticas que son tan visibles, que tienen impactos así directos, tiene que haber respaldo y legitimidad de gobierno, porque si no van a haber serios cuestionamientos y se termina revirtiendo la política. Tiene que haber estabilidad, si tenemos múltiples conflictos, eso también termina afectando. Y tiene que haber apoyo o indiferencia de las élites, de los partidos políticos, todos tienen que estar alineados. Además, tiene que haber una habilidad por parte de aquel gestor que es el que ha impulsado la propuesta, ¿no? Y que finalmente ha llegado y a ser escuchada para la negociación política. Acuérdense que como gestores no solo tenemos que ser sólidos a nivel técnico, sino que tenemos que también tener un manejo político y ser capaces de conversar, de coordinar y de negociar eventualmente con políticos para que nuestros temas vayan poco a poco pasando de la agenda gubernamental a la agenda política. Ahora, cuando se trata de políticas cuyos efectos son en la arena burocrática, acá por lo general los costos están concentrados en el gobierno. ¿Qué involucra? Involucra que tenemos que por ejemplo, estamos con todo el tema de simplificación administrativa. Eso implica que hay que cortar pasos, que eventualmente hay personas que dejan de hacer ciertas tareas, que se reducen los costos a la hora de las tasas y por tanto los RDRs bajan, ¿no? Y entonces eso eventualmente para aquellos que de ahí se financian para el CAFAE se sienten afectados, ¿no? Entonces los costos se sienten
el impacto se siente en el gobierno, dentro de las entidades. Hay una dispersión de beneficios porque son evidentes solo para la administración. Si estamos haciendo toda una modernización, reestructuración de la entidad, ¿no? Y estamos con un enfoque más de procesos, no es tan evidente para el ciudadano hasta que efectivamente el servicio mejore y su calidad cambie. Pero eso no se hace en el corto plazo. Todos estos procesos de reestructuración, enfoque por procesos, cambiar los documentos de gestión, eso no es evidente para el ciudadano. Lo otro es que muchas veces son técnicamente complejas y requiere de la articulación y la participación de varias entidades públicas, y a veces puede ser de difícil comprensión por los supuestos beneficiarios. Ahora que estamos con la reforma del servicio civil, hay mucho desconocimiento, tenemos personas que están diciendo que no necesariamente comprenden por qué se ha adoptado de determinada forma y no de otra, que eventualmente pueden sentir que sus derechos se están viendo afectados, ¿no? Entonces, puede ser que para aquellos que han pensado la reforma, que han estado durante todo el proceso, es algo sencillo, pero para aquellos que son los que lo tienen que implementar dentro de su entidad, no necesariamente es tan fácil entender todas las fases que han sido pensadas y por qué eventualmente hay que esperar hasta que se cumplan tales para que recién empiecen a abrirse los concursos, ¿no? Entonces, puede haber un tema de difícil comprensión y por eso hay que trabajar mucho el tema de la comunicación. En estos temas que afectan a la arena burocrática, los impactos los vamos a ver en el corto plazo. Llevamos varios años con el tema de modernización del Estado, con el proceso de centralización, tenemos un par de años viendo el tema de la reforma del servicio civil. Todavía no vemos necesariamente todos los resultados que quisiéramos para tener un Estado moderno, eficiente, inclusivo, ¿no? Todavía eventualmente necesitamos avanzar algunos años más y eventualmente hacer algunos ajustes. Entonces, son reformas, son procesos vinculados a políticas de Estado, de qué cosa tenemos que hacer, que no vamos a ver efectos ahorita en el corto plazo. Y lo otro es que acá, en el caso de este tipo de reformas, la participación ciudadana es limitada, porque son temas que involucran procesos internos y de gestión de las entidades. Entonces no hay mucha participación de la ciudadanía. ¿Qué recursos necesitamos como gestores para poder lidiar con la implementación de este tipo de políticas? Primero tenemos que tener una alta capacidad técnica y de negociación al interior de nuestra organización para poder impulsar estos procesos y que la gente tenga el conocimiento necesario para que hacerles entender, para ver cómo vamos resistiendo el tema del cambio. Y tenemos también que tener el apoyo del más alto nivel de la entidad, porque si la cabeza no está convencida, al interior empiezan simplemente a darse temas de omisión o como hay desconocimiento y se empiezan a paralizar los procesos. Entonces es muy importante en estas reformas que involucran cambios a nivel del funcionamiento de las entidades públicas, que todas las altas direcciones o todas las personas del más alto nivel estén comprometidos, desde el presidente hasta la cabeza de la entidad. Tiene que haber una disciplina jerárquica porque la decisión que se toma desde la cabeza de la entidad hacia abajo, todos tienen que ir alineados en la búsqueda del mismo resultado. Y tienen que haber también consenso e incentivos a través de las organizaciones para que las personas realicen las acciones necesarias. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que mirar a la hora de diseñar e implementar las políticas públicas? Un tema es la ubicación geográfica de los afectados. No es lo mismo hacer programas de asistencia social en la selva, donde hay que movilizarse muy lejos y a través de ciertos medios en el río, a eventualmente un programa acá en la costa que está más cercano o en la sierra. Hay que ver la ubicación porque todo eso afecta a los costos y hay que dimensionar el tema de la intervención. El grado de organización de los afectados, no es lo mismo también un programa de apoyo que va a comunidades en la sierra que están altamente dispersas que a otros donde están básicamente las comunidades o los centros, es un tema más urbano donde la gente está concentrada y por tanto no es tan costoso. El grado de instrucción, porque depende, ahí tenemos que pensar mucho la campaña de comunicación, cómo vamos a llegar, el tema de que a veces no es simplemente tratar de implementarlo de la primera, sino antes eventualmente tiene que haber todo un tema de explicar a la gente, que lo entienda y recién en la segunda o tercera visita ya empezar a tomar acciones y decisiones, ¿no? Empezar a generar consensos y todo eso tiene que ver del grado de instrucción. Cuando son personas con muchísimo más nivel educativo, eventualmente es más fácil, ¿no? Lo entienden
y entonces puede ser que algunos temas fluyan más rápido, ¿no? Entonces, el grado de instrucción o el tema de la cultura, de los valores, es muy importante a tomar en cuenta cuando vamos a implementar y sobre todo cuando estamos diseñando cómo es que se va a hacer la intervención. Hay dos ideas fuerza que tenemos que tomar en cuenta, como vemos acá en la diapositiva. Las políticas públicas tienen que ser técnicamente correctas y políticamente viables. De nada nos sirve tener algo sumamente sólido técnicamente si no existe viabilidad política, si los políticos no sienten que con eso se va a llegar a un resultado deseable, ¿no? Si sienten que eventualmente es muy costoso a nivel político. Entonces tiene que haber los dos componentes. Y el otro tema muy importante es que el apoyo político tiene que estar desde que se toma la decisión hasta la implementación. No es suficiente con que me aprueben una ley donde se establece un determinado marco sobre el cual yo voy luego a gestionar. Si no tengo el apoyo político también en la implementación, esos temas por lo general terminan quedándose en el camino, porque los recursos se van redireccionando hacia otros temas que son prioritarios para los políticos. Ahora, ¿qué explica lo que finalmente a veces lo que se termina aprobando versus lo que termina pasando cuando implementamos? Y acá hay dos temas, hay que mirar, por un lado pueden ser temas técnicos, pero también podrían ser temas políticos. Por el lado técnico podría haber pasado que el diagnóstico que se hizo para pensar todas las alternativas no estuvo bien hecho. Y por ejemplo nos centramos en información que existía, de bases de datos que era más urbano y eventualmente era un tema que tenía impacto en las zonas rurales o zonas alejadas, y como la información no era buena, nuestro diagnóstico no era bueno y obviamente a la hora de implementar no salió bien. Puede ser la calidad del diseño y los equipos que participáramos. No hicimos equipos multidisciplinarios, nos centramos, eventualmente se contrata un par de abogados que lo piensan, ver si está o no dentro del ámbito de competencia, ¿no? Pero no se ven otros temas y si eventualmente se han conformado un equipo que analice otro tipo de componentes, de variables o de factores que son importantes y no solamente mirar eventualmente el tema legal o que se mira a veces simplemente el tema de costo y no se están mirando otros aspectos. Entonces, el tema de cómo la calidad del diseño y sobre todo quienes participan en la elaboración de las propuestas y las alternativas es importante. Eso puede hacer que lo que se aprueba versus lo que se termina implementando tenga una amplia brecha. Lo otro que puede afectar a nivel técnico es la estructura frondosa de nuestras relaciones intergubernamentales, ¿no? Tema desde que tiene que participar desde el ministerio, un organismo público, el gobierno regional, dentro del gobierno regional, un determinado sector o varios sectores y además con los gobiernos locales y con las comunidades, todos ellos participan y tienen que confluir y estar alineados y en un momento determinado tienen que entrar y todos tienen que funcionar adecuadamente, si no el servicio no llega adecuadamente. Entonces, toda esa estructura frondosa donde múltiples actores tenemos necesariamente que relacionarnos y articularnos puede terminar afectando cómo se implementa la política. Y un tema clave de los que muchos se quejan es el tema de los recursos financieros. No puedo hacer nada si no tengo recursos presupuestales, ¿no? Puedo tener toda la voluntad, puedo tener el marco normativo, puedo tener apoyo de la comunidad, pero no tengo recursos financieros, simplemente no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, esos son temas técnicos que pueden afectar lo que se ha diseñado versus lo que termina pasando. Y a nivel de aspectos políticos, puede estar el tema de la oportunidad del planteamiento. Surgió la ventana, se aprueba el tema, pero en ese momento surgen otras necesidades, prioridades, o se nos viene una emergencia y se redireccionan los recursos hacia otro lado y se quedó simplemente en un diseño y nunca se termina de implementar. Puede haber intereses de los grupos perjudicados que empiezan a generar presión y eso hace que entonces finalmente el gobierno dice, esperemos un poco, vamos a ver cómo negociamos, qué cosas, ¿no? Qué cosa eventualmente ajustamos, y entonces eso hace que finalmente lo que estaba originalmente en la propuesta y que había sido aprobada se paralice a la hora de la implementación y genere una serie de negociaciones que hacen que a la hora de la implementación cambie, ¿no? Entonces hay temas políticos que también pueden hacer que lo que se aprueba no necesariamente termine realmente tal cual a la hora de la implementación. Y esos son los temas que quería profundizar en este módulo 4 en relación a las políticas públicas. Muchas gracias.